Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a mi canal Mates con Carol, tus matemáticas de bolsillo. El día de hoy vamos a ver la clase de lógica simbólica, contenido del bachillerato en ciencias y humanidades. Y el tema que vamos a ver es la formalización de las inferencias lógicas. Les saluda la profe Carolina Pérez Menocal y te invito a que te quedes conmigo. Comenzamos. La imagen que ves en pantalla es la imagen de un matemático llamado Lewis Carroll. Es el autor del libro Alicia en el País de las Maravillas. Fue un profesor de matemáticas y como entretenimiento escribió diversas historias que contenían interesantes ejemplos de lógica. El País de las Maravillas que se describe en la historia es creado básicamente a través de juegos con la lógica. Aquí les muestro un fragmento de ese libro. Y dice lo siguiente: toma un poco de té, ofreció solícita la liebre de marzo. Hasta ahora no he tomado nada, protestó Alicia en tono ofendido, de modo que no puedo tomar más. ¿Quieres decir que no puedes tomar menos?, puntualizó el sombrerero. Es mucho más fácil tomar más que nada. Es lo mismo en tu caso, dijo el sombrerero. Si ustedes observan este fragmento, vamos a encontrar dentro de él una serie de juegos lógicos entre la conversación que entablan Alicia, el sombrerero y la liebre de marzo. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de las reglas de inferencia y cómo formalizar las mismas. Para identificar las premisas y conclusiones de una inferencia, es útil tomar en cuenta lo siguiente. Preceden a las premisas las expresiones ya que, puesto que, pues, por qué, siempre, etc. Y preceden a las conclusiones las expresiones por tanto, por consiguiente, en consecuencia, en conclusión, de manera que, etc. Para definir las inferencias lógicas es necesario precisar algunos conceptos tales como razonamiento y demostración. El razonamiento o inferencia es el proceso que se realiza para obtener una demostración. Y la demostración es el encadenamiento de proposiciones que permiten obtener otra proposición llamada conclusión, a partir de ciertas proposiciones iniciales supuestas como verdaderas, que reciben el nombre de premisas. Bien. Entonces, las inferencias lógicas son las conclusiones que se pueden obtener después de realizar un razonamiento, siempre que se cumplan dos condiciones: que las premisas sean verdaderas y que las premisas se relacionen de acuerdo con las leyes de la lógica. Aquí vamos a tomar en cuenta algunos pasos para poder formalizar lo que son las inferencias. Lo primero que debemos hacer es ordenar la inferencia, pero esto solo lo vamos a hacer en aquel caso en que su forma lógica haya sido alterada en el lenguaje natural, donde tenemos que observar el esquema premisas, conclusión. Es decir, primero debo mencionar todas las premisas y finalmente establecer la conclusión. Eso es ordenar la inferencia. Luego se resalta su estructura lógica, empleando los términos de enlace, que pueden ser y, o, si, entonces, y el adverbio no en lugar de sus expresiones equivalentes. Luego colocamos las premisas y la conclusión una debajo de la otra, y entre la última premisa y la conclusión vamos a dibujar una barra horizontal y la palabra luego, en consecuencia o por tanto antes de la conclusión.
Posteriormente hallamos su forma lógica de esta manera. Se sustituye cada proposición simple por una variable proposicional distinta. Luego sustituimos los términos de enlace por sus operadores lógicos correspondientes. El adverbio no por el operador negativo y la palabra luego por el símbolo entonces, que es como una flecha doble. Los signos de agrupación se usan para establecer la jerarquía entre los operadores de una fórmula, pero solo cuando su omisión haría ambigua esta expresión. Posteriormente se construye una fórmula condicional que tenga como antecedente las premisas unidas por el conectivo y como consecuente la conclusión, de tal forma que la estructura lógica de la inferencia quede presentada de la siguiente manera. Premisa y premisa, entonces conclusión. Primero colocamos las premisas unidas por el conector y, luego seguido todo el conjunto de premisas que las agrupamos en estos signos de agrupación y establecemos la flecha doble que indica una conclusión, el enlace para el entonces, por tanto o luego, y escribimos la conclusión. Formalizar una inferencia significa abstraer su forma lógica, es decir, trasladar su estructura en un lenguaje simbólico. ¿Pero qué es esto? Bueno, recordemos que la forma lógica de una inferencia debe ser siempre premisas, conclusión. Y aquí tenemos un ejemplo. Carlos viajará a Taiwán, puesto que obtuvo la beca y habla correctamente mandarín. Si observamos esta expresión, no está escrita en una forma lógica, porque la conclusión, que es Carlos viajará a Taiwán, se encuentra al inicio de la expresión. Si lo hiciéramos en su forma lógica, sería de la siguiente manera. Si Carlos obtuvo la beca y habla correctamente mandarín, entonces viajará a Taiwán. Es decir, primero establecemos las dos premisas que son, si Carlos obtiene la beca y, el conector lógico, habla correctamente mandarín, la otra premisa, entonces el conector de la conclusión y establecemos la conclusión que sería viajará a Taiwán. Vamos a formalizar las siguientes inferencias. Y dice así, Lilian no será expulsada del colegio a menos que se porte mal y falte al colegio. No ha sido expulsada. En consecuencia, no se ha portado mal ni ha faltado al colegio. Aquí ya tenemos ordenado la expresión en su forma lógica, puesto que establecimos primero las premisas y por último la conclusión. Pero ya establecido en su forma lógica, separadas las premisas y conclusiones, sería de esta manera. Tendríamos como premisa 1 que si Lilian se porta mal y falta al colegio, entonces será expulsada del colegio. Como premisa 2, Lilian no ha sido expulsada. Colocamos una línea horizontal y luego establecemos la conclusión antecedida de la palabra luego. Sería entonces, luego, Lilian no se ha portado mal ni ha faltado al colegio. Esto en una fórmula lógica sería sustituyendo cada una de esas proposiciones por una variable que representa a cada una de las proposiciones que estamos estableciendo. La variable P que me dice Lilian se porta mal. Q, Lilian falta al colegio. Y R, Lilian será expulsada del colegio. Luego esto sería expresado en su fórmula lógica de la siguiente manera. Si P y Q, entonces R, es decir, si Lilian se porta mal y falta al colegio, entonces Lilian será expulsada del colegio, que es la primera parte de la expresión que tenemos aquí en esta inferencia. La segunda premisa sería que no ha sido expulsada, o sea, negación de R. Lilian no ha sido expulsada del colegio.
y colocamos la línea horizontal para establecer ahora la consecuencia. Y la conclusión sería entonces, luego, la negación de P y negación de Q. Entonces podemos decir como conclusión que no es cierto que Lilian se portó mal y no es cierto que Lilian faltó al colegio, que es lo que tenemos establecido acá. Lilian no se ha portado mal ni ha faltado al colegio. Y su fórmula de inferencia sería unir las dos premisas que tenemos acá arriba, es decir, P y Q, entonces R, los separamos con estos signos de agrupación porque si no los utilizáramos estaríamos cometiendo una ambigüedad en la fórmula. Luego unimos la otra premisa con el conectivo I, que sería la negación de R. Estas dos premisas agrupadas, seguidas después del símbolo de la doble flecha que indica la conclusión o entonces, y establecemos la conclusión que en este caso sería la negación de P y negación de Q. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. No es cierto que Hernán Cortés no conquistó México y no fue español, dado que Cortés conquistó México y es cierto que no fue marino, pero fue español. Esta inferencia se encuentra no ordenada en forma lógica, puesto que su conclusión la encontramos al inicio de la expresión. En este caso, lo que vamos a hacer es reacomodar estas expresiones escribiendo primero lo que son las premisas y finalmente la conclusión, lo cual sería algo más o menos así. En su forma lógica tendríamos como primer premisa, Hernán Cortés conquistó México. Como segunda premisa, que Hernán Cortés no fue marino y Hernán Cortés fue español. Luego colocaríamos una barra horizontal para separarlo con la conclusión, que sería luego, no es cierto que Hernán Cortés no conquistó México y no fue español. Para ello nos auxiliamos de la fórmula lógica estableciendo tres variables para las expresiones siguientes. P para la proposición Hernán Cortés conquistó México, Q para la proposición Hernán Cortés fue español y R para la proposición Hernán Cortés fue marino. Basándonos en esta fórmula lógica, esta inferencia ya en lenguaje simbólico nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos entonces la primer premisa que sería P, es decir, Hernán Cortés conquistó México. La premisa P, Hernán Cortés conquistó México. Luego tendríamos la segunda premisa que sería la negación de R y Q, es decir, no es cierto que Hernán Cortés fue marino o Hernán Cortés no fue marino, que es lo mismo, y Hernán Cortés fue español. Recordemos que aquí puede ser y o pero, ¿verdad? Entonces, Hernán Cortés no fue marino, pero fue español. Sería nuestra segunda premisa. Colocamos la línea horizontal y luego establecemos la conclusión, que sería entonces, luego, no es cierto que negación de P y negación de Q. Es decir, no es cierto que Hernán Cortés no conquistó México y que Hernán Cortés no fue español. Luego esto en su fórmula de inferencia sería unir las dos premisas con el conector lógico I, o sea, la premisa 1 que es P, luego el conector lógico, luego la segunda premisa que es la negación de R y Q. Utilizamos estos paréntesis para separarla para que la fórmula lógica no pierda coherencia. Y separamos las dos premisas de la conclusión con el símbolo de consecuencia, que es la doble flecha. En este caso sería reescribir la conclusión, que es la negación de P y negación de Q. Lewis Carroll dijo: Alicia había empezado a pensar que muy pocas cosas eran realmente imposibles. Todo lo que tú te propongas en la vida lo puedes alcanzar.
Bien chicos, esto ha sido todo por el tema del día de hoy. Próximamente estaremos subiendo a nuestro canal otros temas relacionados con la lógica simbólica, como ser la diferenciación entre lo que es una premisa y lo que no, y de igual forma algunas reglas de inferencias lógicas. No olvides suscribirte a mi canal. Esto fue Mates con Carol. Recuerda activar la campanita de notificaciones y si este material te fue de utilidad, dale un me gusta y compártelo con las personas que conozcas.